¿Te gustan las historias de crímenes? ¿Por qué? Conversamos sobre el interés por las historias de crímenes y asesinatos entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre el interés, quizás un tanto morboso, que tenemos en general por las historias de crímenes y asesinatos. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande la conversación y te ofrece acceso a algunos de los recursos que vamos a facilitar a lo largo de nuestra conversación hoy. Te ofrecemos más información al final de este programa. Hoy conversamos sobre el interés que en la última década han despertado las historias de crímenes reales y que pululan en las redes sociales, los podcasts, en muchos servicios de video y de entretenimiento. En Estados Unidos, por ejemplo, series como The Jinx o Serial y el género del llamado True Crime atraen diariamente a millones de usuarios que buscan una buena narrativa, quizás algo de suspense, algunos incluso el anhelo de justicia y quizás alguna emoción extrema dado el morbo que alguna de estas series generan. Pero, ¿por qué alguien querría ver una serie como esta? En un comentario de opinión abierta de la publicación Christianity Today en los Estados Unidos, Meredith Bender dice que la gente se fascina por historias como estas historias de crimen verdadero, por tres razones que parecen estar interrelacionadas. La primera es el miedo a ser víctima, la segunda es alguna forma de empatía o de comprender al asesino, la tercera es la gratificación sensorial que produce el miedo, es decir, la sensación causada por la adrenalina. Y ustedes, Guillermo y Elsa, qué bueno que nos podemos encontrar una vez más en esta conversación. Quisiera empezarla preguntándoles si siguen algunas de estas series. Yo no las sigo en el sentido de que el crimen verdadero, ¿no? que hoy día se ha graficado a través de estas representaciones teatrales y de cine o televisión, no me llaman tanto la atención como la ficción, el crimen de ficción. Me interesa más el detalle de por qué los investigadores tratan de entrar en la psicología del criminal para entender por qué sucede. Así que no me llama la atención estas nuevas series, pero sí reconozco que hay una gran cantidad de personas, incluyendo algunas de mis hijas, por ejemplo, que están muy fascinadas con estas series. En esta ocasión, como rara vez ocurre, estoy de acuerdo con Guillermo. ¿No eres seguidora? No soy seguidora de estos programas que narran, ¿no?, la historia verdadera de crímenes grotescos. Yo creo que debemos hacer alguna salvedad, porque este interés por el crimen no es algo nuevo. Pero algo ha cambiado con estas series, porque algunas de ellas tienen aspectos documentales y además añaden el tipo de detalle que realmente crea insensitividad a la hora de entender al ser humano. Es decir, se nos describe con detalle situaciones que son repulsivas verdaderamente. La televisión, la radio a veces tienen mucho de culpabilidad en esta idea de la morbosidad, porque dan detalles que no son necesarios. En los Estados Unidos, donde se origina este programa, tenemos un promedio de entre 100 a 150 mil crímenes que se hacen todos los años. A veces, como lo decimos en otras ocasiones, la realidad es superior a lo que se podría escribir en una obra de ficción. Y esa es la cuestión que a veces encontramos. Pero yo también veo, Guillermo, cómo la ficción, a la hora de tratar de resolver un crimen, ¿no?, en una novela, en un programa de televisión, en alguna película, el personaje principal es el investigador del crimen y la historia, por lo general, se enfoca en la manera de pensar y en la manera de resolver, en las conjeturas y en la calidad de observación del investigador, a encontrar al culpable y éste llegue a pagar por estas faltas, por este crimen cometido. Y ahora estamos viendo el punto de vista del criminal y las razones, los motivos, los gustos, las atracciones que este criminal tiene, sus adicciones, ¿verdad? Sus obsesiones, ¿verdad? Que a veces son inexplicables. Que son inexplicables, pero sin embargo está, como lo han mencionado,
ese deseo del morbo de adentrarse en algo que es totalmente crudo, totalmente sin moral, ¿no? Y este placer voyeurista, ¿no? ¿Será que realmente lo que todo esto está mostrando es que en realidad los seres humanos estamos fascinados con el mal? Nos atrae, estamos inclinados no solamente a hacerlo de vez en cuando, pero que hay algo de disfrute viendo cuando el mal campea. Dice el artículo que se citó antes de Christianity Today, dice: la esclavitud humana con lo espantoso tiene una larga historia, dice. El Coliseo romano atrajo multitudes para animar a los gladiadores que luchaban hasta la muerte. Históricamente, los ahorcamientos, las decapitaciones y otras ejecuciones fueron un asunto público que comunidades enteras se reunían para observar. Hace menos de 100 años, los estadounidenses blancos se reunían en las plazas de las ciudades para linchar a hombres negros inocentes. Así es. Miramos hacia atrás y nos encogemos, ¿verdad?, en una actitud de ver cómo otros aplaudieron la muerte, su crueldad y crueldad tan marcada en retrospectiva. Pero la popularidad de los asesinatos o asesinos en serie es tan diferente. Y la pregunta es buena, porque realmente si nosotros miramos la historia, nos encontramos con lo que Gerson ha dicho, esa actitud voyeurista, con la morbosidad, pero también con una descripción gráfica, como por ejemplo en un caso específico en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en donde se mata a una persona, una mujer en este caso, y sus miembros son descuartizados y qué sé yo. Y hay un relato específico sobre eso, es decir, no existe allí ningún tipo de editorial para ese crimen, no hay cortapisa a lo que uno pueda leer y puede releer, porque decimos que toda la Biblia es inspirada, ¿no? Pero hay también el caso específico de los genocidios que sucedieron en el Antiguo Testamento, donde se mataron miles o cientos de miles de personas, y nosotros los miramos como algo que sucedió en la historia, pero que realmente no nos afecta. Pero psicológicamente tiene o no tiene un efecto. Ese es el punto de vista que realmente el artículo aquí trata de alguna manera de representar. Y de la misma manera, Guillermo, que la narrativa bíblica contiene violencia, que a veces la violencia es muy gráfica y que a veces no se puede explicar del todo, ¿verdad? Y ahí está. Y particularmente quisiera preguntarles, ¿qué hacemos con esa historia de este crimen extrajudicial, sumario, sangriento, detallado, que se nos da en el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo? Yo creo que en el caso de la muerte de Jesús, tan horrenda y tan injusta, ¿verdad? Como lo sabemos que lo fue, es diferente porque en este caso, en el caso de esa pasión y de esa muerte, de ese sufrimiento tremendo, es el hecho de que Él se puso en nuestro lugar. Se puso en tu lugar, Gerson, se puso en tu lugar, Guillermo, se puso en mi lugar. Y a la hora de estar pensando en ese sufrimiento, en esa corona de espinas, en esos latigazos, ¿verdad?, en esa lanza clavada en su costado, el pensar que nosotros deberíamos de haber estado ahí y con justicia deberíamos de haber estado allí, colgados, ahí crucificados, y sin embargo Él se puso en nuestro lugar. Esa es la gran diferencia, ¿verdad?, que existe, y esa es la gran paradoja, ¿verdad?, que nos presenta el Evangelio de Jesús, que a través de esa muerte y ese sufrimiento nosotros encontramos la vida eterna, el gozo eterno, la paz eterna, la justificación eterna. Esa es la gran diferencia. Mel Gibson, que no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, hizo una representación sobre el sacrificio de Jesús en su película La Pasión de Cristo, que grafica de una manera impresionante todo lo que realmente significaba el flagelamiento, el escarnecimiento, el castigo. Realmente, como lo dice Elsa, fue un sacrificio horrendo. Y lo que más me llama la atención en el tema que hoy día estamos tratando es el detalle. Hay morbosidad en el detalle de la Biblia, hay esta idea voyerista de presentar la lanza por el costado, la corona de espinas, todo ese tipo de cuestiones. Hay una actitud realmente solamente informativa. ¿Es un medio informativo la Biblia o tiene
alguna razón de fondo para presentar todo ese tipo de crueldades que se cometieron con una persona inocente. Sí, hay una intencionalidad definitivamente, y yo creo que sumándome a lo que Elsa dijo acerca del valor de ese sufrimiento, de esa muerte, de ese crimen, del valor incluso de la descripción detallada, es algo importante en la fe cristiana, como es la realidad de la encarnación. La sangre era real, la piel se abrió, la herida se produjo, la sangre se derramó, es decir, que hay una validación en la narrativa con estos detalles de un hecho cruento, de la tortura de un ser humano, que representa un sacrificio que trasciende quizás cualquier concepción que nosotros podamos tener de lo que la muerte de un ser humano es, y que de pronto tiene esta proyección hacia Dios y hacia lo eterno de una manera sinceramente incomprensible. ¿No será que de alguna manera en la cristiandad nos hemos hecho insensibles a este tipo de dolor, de tal manera que algunos de nosotros pudiéramos consumir las series de crímenes verdaderos y ser impasibles ante todo ese dolor, incluso no considerar, al revivir de nuevo estas historias, a los familiares de todas estas víctimas? Creo honestamente que no hay ningún tipo de solidaridad con los familiares de las víctimas, para nada. Pero debería haberlo, me imagino, ¿no? Claro que debería haberlo, y creo que Gerson, una vez más, le has dado al dedo en la llaga en las cosas en las cuales nos quedamos cortos como comunidades de fe, que detrás de esas historias hay personas relacionadas tanto con los asesinos, ¿verdad?, como con las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido en las manos de estos asesinos. Y yo creo que es una gran oportunidad de ministerio, de personas que tienen la esperanza de Jesucristo, ¿verdad?, como tú, como yo. Tenemos de cierta manera cierta responsabilidad, ¿no?, de acercarnos a ellos con esa esperanza que tal vez ellos no tengan. Dice el artículo algo muy interesante, que no estoy seguro si está en el mundo de los ideales o es real. Dice, para ser personas de la luz en el reino de las tinieblas, de esta era, dice, debemos tomar en serio la dirección de Pablo de pensar en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y admirable, citando la carta a los Filipenses. Y la pregunta mía es, ¿no será esto una cuestión, un pensamiento idealista que realmente no se da en el común de las personas cuando estamos presionados por una sociedad que nos obliga de alguna manera a ser muy cautos, a ser muy cuidadosos, pero andar, como lo decía Rubén Blades, al filo de la navaja, ¿ok? Estamos ahí con todo este tipo de sentimientos y sensaciones que nos agobian a veces y que nos hacen mirar la vida con pesimismo, pero que nos hacen también mirar la vida con este morbo de ver lo que le está sucediendo al vecino y no con la idea de ayudar, sino con la idea de saber. Quizás pudiera ser idealista Guillermo, pero no deja de proveernos una buena dirección, a mi manera de entender, en este viaje de la vida, algo a lo que verdaderamente pudiéramos aspirar. Y ahí viene quizás la conciencia de cada uno de nosotros. Y por eso queremos invitarte a que explores más sobre este tema, este aparente interés un tanto morboso que tenemos por las historias de crímenes y asesinatos, suscribiéndote al podcast que acompaña este programa, donde te ofrecemos una conversación extendida, recursos adicionales y la posibilidad de comentar sobre el tema de hoy, haciéndonos llegar tu opinión. Encuentra Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita. Más información en ministerioreforma.com. Agradecemos a nuestro equipo técnico en México, Brasil y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para Elsa y Guillermo, que nos dan gentilmente de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Una producción conjunta de Radio Moody y Ministerio Reforma.